Hola chicos, ¿cómo están? Hoy vamos a empezar una nueva clase a través de esta plataforma para hablar del planeamiento estratégico. Voy a compartir, voy a habilitar el puntero para que empecemos con la clase. Haciendo memoria un poquito de lo que empezamos, ¿se acuerdan que? Y ubicándonos en el programa, recuerden que empezamos la segunda parte del programa, ¿sí? Con la unidad B, que es planeamiento, el primero y más importante, relevante y prevalente de todos los subprocesos del proceso a administrar. En la clase anterior vimos planeamiento, ¿sí? Nos vamos a ubicar en el programa, vimos la unidad B1, B2 y B3, con todo lo que era el concepto de planeamiento, la naturaleza, las ventajas y desventajas de planear, producto del sistema planeamiento, el planeamiento como sistema, como proceso, como método. Y hoy veremos particularmente, ¿sí?, el planeamiento estratégico, la subunidad B4. Veremos entonces, siempre partiendo de el sistema de planeamiento con un proceso, entradas y salidas, nos vamos a enfocar en el proceso de planeamiento estratégico y las herramientas que se utilizan en cada una de las etapas de este proceso. Y finalmente estaremos viendo algún tipo de estrategias o clasificaciones de estrategias según diferentes autores, ¿sí? Bueno, primero vamos a partir pensando o tratando de definir un poco el concepto de estrategia. Eh, Hay muchas formas de definirlo, ¿sí? Dijimos que podíamos definir estrategia como una idea que se transforma en un plan y luego va a la acción. Esa idea está en la mente del número uno de la empresa. Podríamos pensar en la visión, de acuerdo a la Escuela de Administración Estratégica, que es la visión que tiene el número uno de la empresa del futuro de la misma, ¿sí? Es decir, ¿qué quiere que sea esa empresa en el futuro? ¿Qué negocios nuevos, en qué negocios nuevos entra, en qué negocios elimina, cuáles mantiene? Y todo ello debe completarse con una visión importante, ¿sí?, profunda y clara del entorno, sea nacional, provincial, lo que ustedes quieran analizar. Eh, Luego, el segundo elemento presentado como estrategia en el planeamiento, en administración estratégica, vimos el posicionamiento, que con la visión que tiene el número uno de lo que quiere que sea la empresa en el futuro, debemos posicionar a la empresa y sus productos en la mente del consumidor. Debe elegir qué tipo de consumidores quiere y qué quiere lograr luego en su mente. Y para lograr ese posicionamiento habíamos hablado de algunos impulsores de posicionamiento que difícilmente se cambien a lo largo del tiempo y que utilizan 3 o 5 elementos claves, no más de eso, para manejar coherente y conscientemente a lo largo del tiempo, ¿sí? Habíamos dicho entonces que esos no deben ser modificados. Eh, el tercer elemento era el plan, que es con la visión, el posicionamiento, ¿sí? Ya definimos objetivos, definimos metas políticas, ¿sí?, a partir de lo que se elabora un plan estratégico que será la forma de alcanzar esa visión del número uno de la empresa y el posicionamiento en la mente del consumidor. Y finalmente ¿sí?, vimos que el último elemento era el patrón integrado del comportamiento para la acción conjunta. Es decir, hasta acá vimos la definición de lo que el número uno pretende de la empresa que haga o que defina a lo largo del tiempo. Luego el posicionamiento, que también la cabeza quiere que la empresa esté, o cómo queremos que la vean los clientes a la empresa y a sus productos o a sus negocios. Definimos el plan y con ello entonces en esta última etapa lo que hacemos es eh, pensar, es decir,
bajar a todo el conjunto del personal, a todos los que integran la empresa, lo que queremos de esa empresa, y entonces eso nos lleva a definir un patrón integrado que todos los miembros de la organización conozcan cuál es esa estrategia, cuál es ese plan, cuál es esa visión y posicionamiento para en acción conjunta llegar a cumplir con esa estrategia, es decir, conocida por todos los miembros de la organización. Esta definición de estrategia como 4 elementos nace, como les decía recién, como un aporte de la Escuela de Administración Estratégica. ¿Sí? Pero nosotros en las clases anteriores definimos a la estrategia de distintas maneras. ¿Sí? ¿Se acuerdan que dijimos que era aprovechar las oportunidades que brinda el contexto y las habilidades que desarrolla la empresa internamente en pos de los objetivos organizacionales, evaluando las amenazas y teniendo en cuenta el riesgo para el logro de esos objetivos? Otra definición sobre la que podemos avanzar. Bueno, acá una imagen de Alicia en el País de las Maravillas, que simplemente un poco define lo que ella piensa en un momento de la película y en un diálogo con el gato sonriente, donde Alicia le dice: ¿podrías decirme, por favor, qué camino debería elegir para irme de aquí? Y el gato le contesta: eso depende de dónde quieras ir. Entonces Alicia dice: no me preocupa mucho dónde. Entonces, no interesa qué camino elijas. Pero los empresarios no pueden actuar de esta forma, no pueden no pensar en un camino, no definir un camino, ¿sí? No pueden actuar así, ya que deben elegir un objetivo, un plan y asumir un riesgo eligiendo un camino. Existe un conocido ejemplo que puede ayudarnos a marcar el rumbo, que es el ideograma de crisis en el idioma chino. Cuando los chinos escriben crisis, utilizan este ideograma, ¿sí? La parte superior puede traducirse como peligro, amenaza, ¿sí? Que implica un cambio. Y la parte inferior significa oportunidad dentro de los cambios. Entonces, la crisis lleva en sí misma el concepto de cambio y oportunidad para los chinos. Lo que nosotros en realidad debemos variar es nuestra predisposición y nuestro enfoque. Es decir, frente a una crisis, frente a una amenaza, la debemos, es decir, cómo la vemos, cómo la enfocamos, debemos enfocarla como una oportunidad. ¿Sí? ¿Cuál es la diferencia entre el planeamiento tradicional y el planeamiento táctico? Esto creo que ya se los expliqué en la clase anterior. La diferencia nace de los hechos acontecidos posterior a la década de los 70, ¿se acuerdan? Antes de la década de los 70, ¿sí? La planeación tradicional funcionaba bien, los ciclos de los negocios eran bastante predecibles, el ambiente era estable, los competidores eran muy bien conocidos, las tasas de cambio más importantes, digamos, hablamos del dólar, eran fijas, ¿sí? Y los precios de la industria eran estables, los clientes se comportaban de una forma bastante pronosticable. Desde la conmoción del petróleo, del diseño de los 70 y pasar de las divisas de una tasa de cambio fija flotante, que se produce en Estados Unidos en 1973, las compañías se han visto enfrentadas a un ambiente totalmente diferente y que cambia rápidamente, ¿sí? Fruto de la tecnología, de la globalización, de la competencia nueva, de los grandes cambios en materia de costos, de estructura, de estructura de planta, ¿sí? Y cambios también irreversibles que hicieron necesario un tipo diferente de planeación, ¿sí? ¿Cuál es la diferencia fundamental entre los dos métodos, o entre los dos procesos que hemos definido? ¿Sí? Primero, nosotros en la clase anterior vimos el planeamiento tradicional con la
el diagnóstico, la prognosis, la definición de la estrategia, no de la estrategia, del plan, ¿sí? La reformulación, la evaluación, implementación, evaluación y control, ¿sí? La diferencia entre los dos métodos es que la planeación tradicional se supone que toda la información, o por lo menos su gran mayoría, está disponible al inicio del proceso, mientras que en el nuevo método, en este planeamiento estratégico, tiene por objeto reaccionar, aprovechar la información nueva a medida que se va adquiriendo en un contexto de turbulencia e inestabilidad. ¿Se acuerda que hablamos de turbulencia y inestabilidad? Esto se produce a partir de los años 70. Es decir, turbulencia podemos definirla simple como una alteración de cosas que hasta ese momento eran claras, ¿sí? Confusión, estado de alboroto. Pensemos en un avión que de repente empieza a moverse porque entra en un agujero de nubes, ¿sí? Que lo hace que se mueva, que algo genere alboroto, confusión. Y la inestabilidad, ¿qué es? Es la falta de constancia y durabilidad en permanencia de ciertas condiciones. Pensemos que nosotros veníamos con mercados que siempre crecían, aplicábamos reglas más o menos estables, considerando variables también constante y la proyectábamos hacia el futuro. Y eso, como el mercado siempre crecía, la demanda crecía, entonces la oferta perfectamente podía seguir creciendo porque tenía dónde colocarla. Entonces, estos dos hechos produjeron sucesos entre los cuales los más relevantes, ¿cuáles eran? ¿Se acuerdan? Transición de mercados crecientes a mercados estancados, tercera ola, la tercera ola de Alvin Toffler, mayor manifestación de la competitividad, como por qué entre las empresas, ¿por qué? Como consecuencia de que las ofertas aumentaban en mercados o demandas estancados. Entonces, creyendo que esta situación era pasajera. Y por otro lado, el efecto turbulencia producido por la transición de los mercados y la competitividad, que es un conjunto de factores que traen inestabilidad en las conductas y sucesos. Y terminan con relaciones anteriores basadas en qué? En diagnósticos, en proyecciones y sobre todo basadas en el pasado. ¿Sí? Estos hechos, ¿qué produjeron? ¿Se acuerdan? Habíamos dicho el corrimiento del punto de gravedad económico mundial, Estados Unidos, Rusia, para pasar a Japón y países asiáticos. Adquiere un mayor valor relativo el dinero respecto a los bienes y surgen problemas de endeudamiento en todos los países llamados en ese momento tercermundistas o subdesarrollados. Surge la inflación, ¿sí? Cambios de paridad, de fija a flotante, el dólar pasa a tener una paridad flotante y además se conforman diversas coaliciones, y habíamos hablado, por ejemplo, justamente por el problema del petróleo, en la OPEC, que modifica su estructura de costos basados en qué? En un tipo de coalición, ¿sí? En donde se define qué se va a producir, cuánto va a producir cada uno de esos países que forman la OPEC, ¿sí? Productores de petróleo, y se define entonces a qué cantidades se van a llevar al mercado y a qué precio. Entramos entonces ahora a lo que es los niveles de estrategia. Un poco esto siguiendo lo que habíamos hablado, lo que me había quedado pendiente de la clase anterior, en la unidad B3, que era el último puntito. Podemos definir básicamente tres niveles de estrategia, ¿sí? Partimos de la más importante o la que tiene mayor relevancia, que es la estrategia corporativa, en donde la cabeza, la dirección, ¿sí? De la organización tendrá que definir estrategias para definir qué negocios o en qué negocios queremos estar. Si nos vamos a dedicar a producir bombitas de luz o a producir aviones, es el caso, por ejemplo, de las estrategias corporativas definidas por la General Electric, que lo van a ver en el libro de Robbins. ¿Qué negocios debemos replantear? ¿Qué negocios debemos dejar? Luego aparece un segundo nivel de estrategia, que es la estrategia de negocios. Una vez definido en qué negocios vamos a quedarnos, en qué negocios vamos a iniciarnos,
cómo debemos competir en cada uno de nuestros negocios, que son las unidades ejecutivas de negocio. Y finalmente, el tercer nivel de estrategia, que es la estrategia funcional. Es decir, definimos el negocio, cómo vamos a competir en ese negocio, a qué clientes nos vamos a dirigir. Vamos a ir a los departamentos, a las nivel, digamos, de cada unidad mucho más estrecha, para ver cómo vamos a apoyar. Esas son estrategias funcionales. ¿Cómo apoyamos a la estrategia a nivel de negocio? Mucho más restrictiva, pero todas son definidas por la alta dirección de la organización. Eso es importante definir. Vamos a entrar entonces ahora al proceso de planeamiento estratégico propiamente dicho. Como todo proceso, tiene una serie de etapas que de acuerdo al al autor que ustedes analicen, verán que podrán definir distintas etapas, ¿sí? La planificación estratégica es una herramienta destinada a ayudar a los que deben tomar decisiones que impliquen crear, cambiar o mantener estrategias. Se puede presentar el proceso de diferentes maneras. Por ejemplo, podría ser en 3 fases: la definición de la misión, el análisis del entorno externo y el examen del medio interno. Y el otro es como un proceso de 8 pasos que cubre la planificación estratégica, es decir, la formulación, su puesta en práctica, que sería la implementación, y estamos acá, ¿sí? Y el control, que sería la evaluación, como estamos graficando a continuación. Este es el proceso que ustedes encuentran en el libro de Robin y es el que sigue la cátedra. Definir el planeamiento estratégico como 8 etapas, ¿sí? Que parte de primero identificar si es que existe una misión, cuáles son las estrategias y los objetivos, ¿sí? Cada organización necesita una misión que define su propósito, ¿sí? La misión, ¿se acuerdan? Ya la habíamos definido dentro de productos del planeamiento en la clase anterior. ¿Y da respuesta a qué? ¿A cuál es la razón de ser de este negocio? La razón de estar. Consiste en formular a lo mejor una pequeña o una gran oración que exprese la razón de la existencia, el propósito o las funciones muchas veces que desea cubrir y sus principales clientes. ¿Mm? Proporciona una generalidad del alcance acerca del negocio y del producto mercado sin ahondar en demasiados detalles, ¿sí? Luego tenemos, podríamos identificar qué tipos de estrategias tiene el negocio: estrategias corporativas, estrategias funcionales, estrategias de negocio, y cuáles son los objetivos, si existieran, es decir, el estado deseado a donde quiere llegar la organización, qué desea producir, cuánto desea producir, en qué tiempo, cuánto desea alcanzar o cuánto del mercado quiere abarcar. Una vez que están conocidas cuáles son probablemente la misión, las estrategias y objetivos que tiene la organización debe pasar a la segunda etapa, un análisis interno, pasar a esta segunda etapa que es el análisis del entorno, es decir, un análisis externo, ¿sí? Un poco, decimos muchas veces, correr la cortina a la ventana para ver cómo está el tiempo, es decir, salir a ver qué es lo que pasa afuera de la organización, ¿sí? Es una mirada objetiva a través de diversos indicadores y ayuda a los administradores a identificar oportunidades, que sería la tercera etapa, ¿sí? Y problemas o amenazas que afectan los factores claves de éxito. Entonces, para realizar este análisis del entorno e identificar amenazas y oportunidades, utilizamos una herramienta muy conocida y muy difundida en las empresas, que son las 5 fuerzas de Porter, conocidas también como fuerzas competitivas de Porter, ¿no? Que resultaría un instrumento para el análisis del medio externo. Vamos a ir entonces a esa diapositiva para el análisis del entorno. Es un método de análisis de la estructura competitiva del sector económico en que actúa la organización. Son 5 las fuerzas de Porter, o definidas por Porter.
eh, muchas veces nos preguntamos, ¿qué logramos con esto? Vamos a tratar de definir si este entorno, o sea, lo que pretende Porter con este análisis de fuerzas competitivas, es definir si la industria es o no es atractiva para que a lo mejor definamos una estrategia de tipo corporativa, si nos conviene o no entrar en ese negocio, o si a lo mejor, porque no es atractivo, tengo que dejarlo y dedicarme a otra cosa. Entonces, básicamente define 5 fuerzas, ¿sí? Tenemos las, lo que llamamos amenazas de nuevos competidores. La segunda es la negociación de proveedores, la negociación que pueden tener los clientes, que son los que nos compran los productos o servicios que fabricamos. Luego tenemos los productos sustitutos, que son todos aquellos que sirven para satisfacer la misma necesidad o una misma necesidad. Y finalmente, la rivalidad entre competidores, es decir, en qué mercado nos estamos metiendo desde el punto de vista de los tipos de mercados, ya sea una competencia perfecta, un monopolio, un oligopolio, una competencia monopolística. Ahora empezaremos a ver cada una de estas fuerzas. ¿Sí? La amenaza de nuevos competidores también las podemos definir como barreras de entrada. Es decir, si nuevas empresas pueden entrar fácilmente a competir en una industria, ¿qué pasa? La rentabilidad también se encontrará afectada. ¿Sí? Con el nombre de barreras de entrada englobamos a un conjunto de factores que hacen que las empresas instaladas en un sector tengan ventajas sobre potenciales entrantes. Es decir, la empresa entrante deberá incurrir en unos costes que harán que se sitúen en posición de desventaja frente a las ya instaladas. Es decir, barreras que puedan impedir que nuevos competidores ingresen a ese mercado. Algunas de esas barreras de entrada las podemos señalar como, por ejemplo, las llamadas economías de escala. ¿Qué es la economía de escala o la estructura de economías de escala? En economía eh, definimos una escala de planta óptima, aquella estructura que con una tecnología determinada y una cantidad de recursos determinados le permite a una empresa, en este caso ya instalada, eh, poder producir al mínimo costo. Entonces eso a esa empresa le genera una ventaja competitiva frente a otras que quieran ingresar y que tengan que empezar a buscar sus propias escalas de planta. ¿Sí? Entonces eso constituye una barrera para que no ingresen nuevas empresas al mercado. Otra barrera de entrada puede ser la diferenciación de productos. ¿Sí? ¿Hasta dónde los competidores están dispuestos a adquirir mi producto? Porque mi producto es totalmente diferente, especial, distinto, único en ese mercado, en esa industria, que hace que a ellos no les interese otros que puedan entrar o que tengan ganas de entrar, ¿sí? Porque tiene ventajas de producción y distribución, eh, posicionamiento de la marca, lealtad de los consumidores. Esas son entonces algunas de las barreras de entrada que podemos encontrar. Podemos encontrar barreras de entrada naturales, artificiales, es decir, una barrera de entrada artificial podrá ser, por ejemplo, una norma legal que defina que solamente, es decir, que en esa industria hay un monopolio. Por ejemplo, podríamos pensar en LIMSA, que presta el servicio de limpieza y barrido de algunos barrios de la capital, que por una ordenanza municipal establece que no pueden ingresar por un determinado periodo otras empresas a prestar ese servicio. Ese es otro tipo de barreras de entrada. Vamos a la segunda fuerza, que es el poder de negociación de los proveedores de recursos. ¿Sí? La empresa, para producir bienes y servicios, necesita adquirir recursos, materia prima, ¿sí? Tecnología. Un proveedor influyente, importante, a lo mejor que actúa en un monopsonio, puede aumentar los precios y hacer que yo tenga que bajar mi rentabilidad o mis beneficios para que eh, la empresa siga funcionando. Es decir, me puede introspectivamente aumentar el precio de esos recursos o reducir la calidad o limitar la cantidad vendida, etcétera. Entonces,
En ese caso, cuando tienen los proveedores un poder de negociación muy importante sobre mi empresa o en la industria, decimos entonces que esa fuerza hace que este tipo de industria, este tipo de negocios no sea demasiado atractivo. Otra fuerza a considerar es el poder de negociación que tienen los clientes. Los clientes son quienes compran mis productos o mis servicios. Un cliente que tiene un gran poder de compra puede hacer que yo deba bajar los precios y eliminar también nuevamente la rentabilidad de mi negocio. Por ejemplo, pensemos que produzco un bien o un servicio y ese bien y servicio únicamente me lo puede comprar un grupo pequeño de consumidores o de compradores o de clientes y que por lo tanto, en definitiva, ellos me manejan a mí el precio y la rentabilidad. Cuando esto sucede, cuando yo tengo clientes que son muy fuertes en la industria o en ese negocio, este negocio se hace poco atractivo. La cuarta fuerza, las amenazas de productos o servicios sustitutos. ¿Sí? Dijimos ya que eran bienes o servicios sustitutos. Cuando en la industria hay muchos bienes sustitutos, es decir, que los compradores pueden dejarme de comprar a mí para comprarle a mi competidor, necesariamente, ¿qué deberé hacer yo? Hay mucha rivalidad existente, ¿sí? Hay muchos proveedores, en consecuencia, eso también influye en el tema de la rentabilidad y el precio al que deberé llevar al mercado ese producto. Entonces, la rentabilidad de una industria se va a ver afectada cuando existen productos sustitutos. No es lo mismo que yo produzca un bien que no tiene ningún otro que pueda satisfacer esa necesidad, a que produzca un bien o un servicio que tiene muchísimos sustitutos. Y la quinta es la rivalidad con competidores existentes. Es decir, ¿qué grado de competencia tiene esa industria? ¿Sí? No es lo mismo trabajar en una industria muy atomizada, como vemos en los tipos de mercado de competencia perfecta, que ser una industria de tipo monopólica. Es decir, hay un solo productor, una sola empresa, que en este caso sería, por ejemplo, la mía, que absorbe toda la demanda. Cuando eso sucede, hay una cosa que es importante que no les dije. En los casos, cuando uno analiza el tipo de mercado, que es esta fuerza, ¿sí? La rivalidad existente, en un mercado altamente competitivo, que tenga una competencia perfecta, una competencia monopolística, donde hay muchos productores y muchos demandantes y todos ellos son demasiado pequeños como para no tener ningún tipo de influencia sobre el precio, por ejemplo, la publicidad no tiene sentido. Perdón, tiene muchísimo sentido porque yo gano con ello o puedo atraer parte de la demanda total del mercado. Pero cuando estoy frente a una industria que es monopólica, donde yo soy quien enfrenta toda la demanda, todas las necesidades o los deseos de consumir que tienen los consumidores, entonces, ¿para qué aplicar una fuerte política de publicidad? Para nada, no me sirve gastar en publicidad, porque como sea, la demanda está toda absorbida por mi oferta, ¿sí? ¿Me entienden? Entonces, en esos casos, cuando no hay rivalidad o es súper débil la rivalidad con competidores existentes, mayor atractivo será ese mercado, ¿sí? Entonces, estamos entonces en condiciones, antes de analizar hacer un análisis interno de la organización, identificamos oportunidades y amenazas, ¿sí? Es decir, que luego de analizar el entorno externo, el contexto, todas sus fuerzas, ¿sí? La gerencia necesita evaluar qué ha aprendido en términos de oportunidades que la organización puede aprovechar, ¿sí? Esas son las oportunidades. Son factores del entorno positivo. Y las amenazas serán los factores del entorno negativo. Debemos siempre tener en cuenta que frente a un mismo entorno habrá empresas
que esos factores le pueden representar una oportunidad y para otras una amenaza. Pensemos hoy el tema de la pandemia, la situación de la cuarentena, del aislamiento, de las restricciones en ciertas actividades, en nuestros propios derechos como ciudadanos, que se definen actividades esenciales y otras que no lo son, y que por lo tanto aquellas actividades que son esenciales, esta cuestión de la pandemia, como por ejemplo podía ser la venta de productos de un supermercado, todo lo que tiene que ver con el alimento, las farmacias, los servicios de distribución hoy, ¿sí? ¿Cómo se encuentran? Este tema de la pandemia representa una verdadera oportunidad para ampliar el negocio, para definir una nueva estrategia a lo mejor a nivel de negocios o corporativa. ¿Por qué? Porque la gente, ¿qué es lo que consume? Ya no puede consumir a lo mejor, no sé, ropa, zapatos, porque no sale a la calle. Entonces, ¿qué tiene que comprar? Y bueno, la plata o sus ingresos los tiene que destinar a consumir productos alimenticios, a lo mejor productos de farmacia, de limpieza. Entonces, para un supermercado, la pandemia es una oportunidad, pero lo veamos del lado de las otras actividades que son declaradas como no esenciales. Por ejemplo, un boliche bailable. El boliche bailable está cerrado desde marzo. En consecuencia, ¿qué es lo que le generó la pandemia? Representó una amenaza que lo lleva prácticamente a definir probablemente estrategias de atrincheramiento o de cierre, ¿sí? Entonces, lo que para una actividad puede ser la pandemia una oportunidad, esa misma situación del mercado para otras, como una, no sé, pensemos en la educación en la educación privada, pensemos en los servicios de turismo, pensemos en eh, este caso, por ejemplo, de los boliches, de las actividades culturales, todo lo que representa grupos o conglomerados sociales hoy están totalmente prohibidos. En consecuencia, para este tipo de actividades no esenciales, la pandemia representa una verdadera amenaza. Entonces, debemos en esta tercera etapa definir e identificar perfectamente lo que para mi empresa es una oportunidad y que representa una amenaza. La cuarta etapa es el análisis del recurso, de los recursos de la organización, es decir, el análisis interno. Para eso utilizamos la cadena de valor, que nos permite conocer nuestras ventajas competitivas. Entonces, el valor de una actividad o de una empresa está dado por el ingreso total menos las utilidades o los beneficios. ¿Cómo definimos el ingreso total? El ingreso total estará definido por cantidad de producto o cantidad producida por el precio, a la que, restándole el costo productivo, nos permite determinar un margen de utilidad, ¿sí? Entonces, después de ver el exterior, debemos vernos internamente. ¿Qué debilidades y capacidades tienen los empleados de la organización? Por ejemplo, ¿cuál es el flujo de efectivo de la organización? ¿Cuál es la calidad de los productos o servicios que brindamos? Y esto nos obliga a reconocer en cada organización, sea cual fuera el tamaño o el poder que tenga la organización, cuáles son los recursos y habilidades de que dispone. Y esto lo vemos a través de una herramienta que es la cadena de valor. Bueno, ya les expliqué un poquito qué era el valor, cómo llegábamos a definir el margen. Ahora tenemos que identificar cuáles son las actividades de valor que desarrolla esta organización o esta empresa, ¿sí? Cada actividad de valor emplea insumos comprados, recursos humanos, algún tipo de tecnología para desempeñar su función. Cada actividad de valor también crea y usa la información, por ejemplo, datos de comprador, parámetros de desempeño, estadísticas de fallas, etc. Las actividades de valor pueden dividirse en dos grupos, ¿sí? Las actividades primarias y las actividades de secundarias o de apoyo. Las actividades primarias están listadas acá, ¿sí? Podemos encontrar la logística interna o entrante, que son todas las actividades asociadas con la recepción, almacenamiento y distribución de insumos o materia prima del producto, como por ejemplo manejo de materiales,
actividades de almacenamiento, control de inventario, programación de vehículos, retorno a los proveedores, etc. Luego tenemos una segunda actividad de las consideradas primarias dentro de este estudio de cadena de valor, que son las operacionales. Se refiere a todas las actividades de transformación de insumos y elaboración de productos o servicios, como por ejemplo, empaque, maquinado, ensamble, mantenimiento de equipo, pruebas, impresión, operaciones de instalación, ¿sí? Luego tenemos la logística externa, que tiene que ver con toda la recopilación, almacenamiento y distribución física de ya el producto terminado hacia los compradores, como por ejemplo almacenamiento de materia prima, actividad de manejo de materiales, operación de vehículos de entrega, procesamientos de pedido, programación, gestión de producto, controles de calidad, etcétera. Luego tenemos el marketing o mercadotecnia y venta, que tiene que ver con las actividades de proporcionar un medio por el cual los compradores pueden comprar, adquirir el producto e inducirlos a hacerlo, como publicidad, promoción, fuerzas de venta, como las exposiciones, las demostraciones, selecciones de canal, precios, etc. Y finalmente, última actividad dentro de las primarias, los servicios, ¿sí? Todo lo que tiene que ver con actividades relacionadas con la prestación de servicios a mantener o relanzar el valor del producto, como por ejemplo, soporte de clientes, gestión de tickets, manejos de quejas, reparaciones, instalaciones, ¿sí? Ajustes, todo lo que sea servicios postventa. Ahora entremos a ver las actividades secundarias o actividades de apoyo, ¿sí? Pensemos en estas actividades y traten de analizar ustedes, dense un tiempito, para ver lo que para una sector o para un tipo de empresa puede ser, dentro de estas 5 actividades primarias, mucho más significativas que para otras, ¿sí? Por ejemplo, pensemos, para un restaurante o un servicio minorista, ¿cuál será de estas 5 actividades la más importante? ¿Sí? Por ejemplo, pensaríamos que la logística externa, ¿sí? Que es la gestión de controles de calidad, etcétera, puede casi no existir y ser las de tipo operacionales, que es la de producción y fabricación de la comida en este caso, una categoría vital. Si vamos, por ejemplo, a un banco, ¿qué piensan ustedes? ¿Cuál es la actividad clave para ellos? Y básicamente podría ser esta de marketing y venta, ¿sí? ¿Por qué? Porque deben colocar préstamos y para colocar préstamos, ¿sí? ¿Qué tienen que hacer? Publicidad. Mostrar que los intereses que ellos, a los cuales realizan los préstamos, este tipo de operaciones, es la mejor del mercado. Y así ustedes pueden pensar, por ejemplo, para un fabricante de artículos tecnológicos o fotocopiadoras o impresoras, etcétera, ¿cuál es el servicio clave o el tipo de actividad clave? Los servicios postventa. Luego tenemos las actividades de apoyo, ¿sí? Que también pueden dividirse en varias actividades de valor distintas que son específicas para un sector industrial determinado. Tenemos entonces la de abastecimiento-compra, que se refiere a la función de comprar insumos usados en la cadena de valor de la empresa, no a los insumos comprados en sí, ¿sí? Sino a todo lo que tiene que ver con maquinarias, equipos de laboratorio, de oficina, etc. Todo lo que tiene que ver con los otros activos. El desarrollo de tecnologías, por ejemplo, actividades de diseño, investigación, capacitación, ¿sí? Cada actividad representa o tiene una tecnología o tiene un knockout diferente, que son subconjuntos de conocimientos, procedimientos, tecnología dentro del equipo de proceso. Eso es lo que nosotros normalmente llamamos el knockout que tiene una empresa. Y es una actividad de valor muy importante dentro de las de apoyo.
La gestión de recursos humanos consiste en actividades que tienen que ver con la búsqueda, la contratación, el entrenamiento, el desarrollo y compensaciones, es decir, la retribución a todo el personal. La infraestructura de la empresa, ¿sí? Tiene que ver con qué financiamientos se conciben, ¿sí? Incluyendo la administración, la planeación, las finanzas, todas las actividades de contabilidad, todas las actividades que tienen que ver con las cuestiones legales y administración de la calidad. Entonces, una vez que nosotros identificamos cuáles son las actividades primarias y las actividades de apoyo de una organización, cuáles de ellas, ¿sí?, esta empresa internamente realiza muy bien o cuáles productos o materiales tiene, posee y le son importantes. ¿M? Entonces podemos decir que eh, estamos en condiciones de definir ya que algunas de estas son importantes para la empresa, pero sin embargo no las realizan correctamente. Entonces, podríamos decir que no generan valor dentro de la empresa, no generan este margen que definíamos recién. Con ello, ¿sí?, con el análisis interno y utilizando esta herramienta que es la cadena de valor, deberemos identificar fortalezas y debilidades, que sería el quinto paso, ¿sí?, de, el planeamiento, del proceso de planeamiento estratégico. Es decir, cualquier actividad que la organización haga bien o cualquier recurso que maneja y dispone o controla son conocidos como fortalezas y serán identificadas como debilidades aquellas actividades que la organización no realiza bien o recursos que necesita pero que no posee, ¿sí? Cuando esas capacidades o recursos son realmente únicos en el sector, se genera una competencia distintiva que representan armas competitivas de la organización, ¿sí? Vamos a ir entonces al sexto paso, que es el de la formulación de las estrategias. De acuerdo a la organización de que se trate, es necesario establecer estrategias a nivel corporativo, a nivel de negocios o a nivel funcional. Acá entonces podríamos volver a los tipos, a los niveles de estrategia y definir cuáles de todas las estrategias tenemos que establecer. Si vamos a estar en condiciones, si podemos estar en un momento determinado del contexto o de la propia empresa, en donde tendremos que definir estrategias de tipo de negocio o redefinir estrategias a nivel funcional o redefinir estrategias a nivel corporativo, ¿sí? Ahora, una de las herramientas más difundidas y modernas para formular estrategias es la matriz FODA, que es la matriz que mueve o que muestra con una matriz de doble entrada cuál es el análisis, o sea, todo lo bueno y todo lo que implica el análisis interno y todo lo que implica el análisis externo de la organización. Con ello, conociendo perfectamente qué es lo que hace bien internamente y qué es lo que me depara el contexto externo, estaremos en condiciones de definir en cuál de los tipos de estrategias de esta matriz podremos estar definiendo, ¿sí? Es llamada matriz FODA. FODA viene del inglés de lo que serían amenazas, oportunidades, debilidades y fortalezas. Esta matriz muestra las relaciones entre variables importantes y decisivas, como las que estamos viendo acá en, en los ejes, ¿sí?, verticales y horizontales. En el eje vertical tenemos todos los factores decisivos externos y en el eje horizontal tendremos o ubicaremos los factores internos, ¿sí? La matriz esta llamada TAOS también en inglés tiene un alcance amplio, seguramente que la han escuchado. Por ejemplo, hay definiciones de matrices FODA para la educación, para las actividades públicas, para las actividades privadas, ¿sí?
nos define, o sea, hace hincapié en aspectos diferentes a los de una matriz BCG, por ejemplo, que ya la vamos a ver, o matriz portafolio de negocios, pero no la reemplaza. Es una estructura conceptual para un análisis sistémico que facilita la adecuación de las amenazas y oportunidades externas a las fortalezas y debilidades internas de una organización. Por lo general o por lo común, se recomienda a todas las compañías que realicen un análisis FODA al nivel de descripción. Sin embargo, muchas veces esto se pasa por alto. Y empezamos entonces a ver cada una de las estrategias. Esta estrategia, llamada mini-mine, ¿sí? Que es la estrategia que definimos como estrategia defensiva, intenta disminuir al mínimo tanto las debilidades importantes que tiene la empresa, acá, como las amenazas externas. Puede ser necesario que la compañía se contraiga, ¿sí? Por eso hablamos defensiva, busque capitales para invertir, liquide o salga del negocio. Es decir, si nosotros vemos acá, en el análisis externo hay muchísimas amenazas fuertes, podrían ser carencias de energía, este tema de la pandemia, mucha competencia, áreas similares a las que aparecen más arriba en el cuadro de oportunidades, ¿sí? Y por otro lado se enfrenta internamente con grandes debilidades en el área que aparecen acá como fortalezas, por ejemplo, debilidades en operación, en finanzas, en mercadotecnia, en investigación, en ingeniería. Entonces, no tiene nada para hacer. ¿Qué es lo que tiene nada más que hacer la empresa esta? Definir una estrategia de atrincherarse, liquidarse, reconvertirse o coinvertir. Luego tenemos, por ejemplo, esta, que es exactamente lo contrario a la estrategia mini-mini, que es la llamada maxi-maxi, ¿sí? Es la situación más deseable que puede tener una empresa. Es decir, fíjense, tiene grandes oportunidades en el contexto, pueden ser condiciones económicas extremadamente favorables, cambios políticos y sociales también que son favorables, nuevos productos y servicios y tecnología que puede aplicar. Y por el lado interno, tiene grandes fortalezas internas en finanzas, en mercadotecnia, en cualquiera de las actividades de valor que nosotros analizamos. Entonces, frente a este contexto externo que es totalmente favorable y grandes fortalezas internas, la empresa está en condiciones de definir una estrategia del tipo maxi-maxi. ¿Sí? ¿Qué significa? Podríamos definir una estrategia agresiva de salir al mercado y buscar nuevos mercados, abrir nuevos negocios, ¿sí? Otra de las estrategias que podemos definir es la estrategia Maxi-Mini. La Maxi-Mini, ¿qué significa? La empresa tiene, dentro de las actividades de valor, muchas cosas que hace bien y recursos que maneja, cualquiera de las que están definidas acá. Entonces, utilizando esos puntos fuertes internos, hace frente a las amenazas del contexto interno. Es decir, este tipo de estrategias de tipo ofensivas están basadas en las fortalezas de la organización para hacer frente a las amenazas del ambiente. El propósito entonces será maximizar las fortalezas y minimizar las amenazas del entorno. Por lo tanto, una compañía podrá usar sus fuerzas financieras, administrativas, de mercadotecnia, ¿sí? Para enfrentar las amenazas de un nuevo producto lanzado por un competidor. Esa sería una estrategia del tipo ofensiva. Y finalmente tenemos esta última que es la mini-maxi, ¿sí? ¿Qué dice la mini-maxi? Podríamos definirla como una estrategia adaptativa. Intenta minimizar los puntos débiles internos. Esta es una situación en donde la empresa tiene grandes debilidades internas, la cadena de valor no le es favorable, cosas o actividades que no puede desarrollar o las desarrolla mal, o productos o materias primas que no tiene, ¿sí? Y que necesita, pero sin embargo, el contexto es extremadamente favorable, ¿sí?
Entonces decide definir una estrategia de tipo de desarrollo adaptativa para superar las debilidades aprovechando las oportunidades externas. ¿Sí? Otras estrategias u otras formas de clasificar a las estrategias es las llamadas estrategias genéricas de Porter. Las estrategias genéricas de Porter, sí, también son estrategias competitivas, ¿sí? Que le permiten al empresario o a la empresa, analizando las ventajas competitivas y el panorama competitivo, definir alguna de estos tipos de estrategias. Estas son una definición o una clasificación de estrategia que da Michael Porter. Él define básicamente dos estrategias que son fundamentales: la estrategia de liderazgo en costos o la estrategia de diferenciación. Y finalmente una tercera estrategia que es de enfoque, que es un mix de estas dos, ¿sí? Que implica la estrategia de enfoque definir un sector o un nicho del mercado a la que vamos a dirigir nuestro producto o nuestro servicio o nuestro negocio, ¿sí? Y luego, ¿cómo lo vamos a hacer? Si con un liderazgo de costo o con una estrategia de diferenciación. En el liderazgo de costo, la empresa se propone ser el producto de menor costo en el sector industrial. En el liderazgo de diferenciación, una empresa busca ¿qué cosa? Ser única en el sector industrial con algunas dimensiones que son ampliamente valoradas por los compradores. Selecciona uno o más atributos que muchos compradores en ese sector perciben como importantes y se pone a satisfacer esas necesidades, que es recompensada en exclusividad, seguramente con un precio superior. Esta probablemente busque con un liderazgo de costos salir a vender a precios bajos, mientras que esta estrategia de diferenciación lo que busca es mostrar un producto único en el mercado que es atractivo para los consumidores sin importar el costo. Probablemente este tipo de estrategia no busca precios bajos, sino productos diferentes. Y luego la estrategia de enfoque lo que hace es buscar la competencia en un panorama estrecho dentro de un sector industrial, ¿sí? El enfocador selecciona un grupo o segmento del sector industrial y ajusta su estrategia a servicios con la exclusión de otros. Y para ello utilizará un enfoque de costos, ¿sí? Para el cual una empresa, por ejemplo, busca una ventaja de costo en un segmento determinado. Mientras que si define una estrategia de diferenciación, busca la diferenciación en ese mismo segmento o en el segmento que ha definido o nicho de consumidores que elige. Estas entonces son las llamadas estrategias genéricas de Porter. Otra manera de mostrarlo es, ¿sí? Fíjense, ¿cuál es el objetivo estratégico si buscamos un sector completo o un segmento del sector? Si estamos en un segmento del sector, estamos en la estrategia de enfoque, y si estamos en el sector completo a todo el sector, podrá ser de diferenciación de producto o liderazgo de costes. Si estamos en un segmento determinamos, estamos frente a las llamadas estrategias de enfoque, que podrá ser enfocada la segmentación a la diferenciación o enfocada al liderazgo de costes. También tenemos otra forma de definir estrategias, o herramientas, perdón, para definir estrategias, que es la que llamamos la matriz BCG. Esta matriz BCG es utilizada para el análisis de las condiciones actuales de la empresa para que nos lleven a definir o a decidir algunas de las estrategias de producto-mercado, ¿sí? En 1970, el Boston Consulting Group desarrolló un modelo para el análisis de la cartera de negocios, ¿sí? Esto es un análisis que se utiliza para definir la cartera de negocios, ¿sí? También llamada análisis portafolio.
La esencia del modelo es presentar a la empresa en términos de cartera de negocio. Una empresa, una cartera de negocio. Cada uno de los cuales genera una contribución particular relacionada con el crecimiento y con la rentabilidad, ¿sí? Entonces tenemos un eje que muestra la tasa de crecimiento de la industria o del mercado y que hacia el origen podemos decir que la tasa de crecimiento de un producto de estos cuatro es baja cuando no supera el 10%. Esta tasa de crecimiento se mide, por ejemplo, en términos interanuales. Cuando las ventas crecen en más de un 10%, estamos en un nivel alto de tasa de crecimiento. Y en este otro eje vemos la participación relativa de la unidad de negocios en el mercado. ¿Cuándo es fuerte? Cuando es importante lo que ese bien o ese negocio genera en el conjunto de bienes que produce el mercado. Es decir, por ejemplo, si las ventas de este producto, de este producto, de este producto, representan mucha proporción dentro de la torta de ventas totales en un determinado periodo, decimos que es fuerte la participación relativa respecto de otras empresas y será baja cuando esa porción del total de ventas del mercado en un determinado periodo es pequeña. Podríamos considerar, por ejemplo, entre 1 y 0 y fuerte cuando es más de 1. Entonces, ven, cuanto más cerca estamos del origen, vemos que en términos de crecimiento, el crecimiento de la industria es bajo, de ese producto en la industria, y en el eje de abscisa o en el eje horizontal ponemos la participación relativa fuerte. Entonces vamos a empezar a analizar cada uno de estos productos, ¿sí? La esencia de este modelo básicamente es presentar a la empresa en términos de cartera de negocios, ¿sí? Cada uno de los cuales genera una contribución particular determinada, ¿sí? Entonces, negocios signos de interrogación. ¿Qué características tienen? Son los componentes de este portafolio que tienen participación, fíjense, participación relativa en el mercado débil o baja, ¿sí? Y, sin embargo, ¿cómo es la tasa de crecimiento? Es decir, ¿cómo ha crecido en el año en ventas? Alto. Entonces, esto nos está mostrando a nosotros que es un negocio que no sabemos qué va a pasar en el futuro, ¿sí? Lo definimos entonces como negocios interrogación. A veces requieren mucha inversión y su participación, ¿sí?, es prácticamente nula o negativa, ¿sí? Tienen un 5% de participación total de la industria, de las ventas de ese producto o ese producto o negocio, y sin embargo, pero viene creciendo mucho en el término de un año. Entonces, no sabemos qué hacer. Probablemente necesitamos una fuerte inversión para convertirlo o para que se convierta en un negocio estrella, ¿sí? Los negocios estrellas deben ser bastante rentables. ¿Qué significa? Que tienen una participación relativa muy importante en la empresa, me generan una rentabilidad importante y además tienen una tasa de crecimiento interanual en el mercado importante, más del 10%. Estos negocios son de alta inversión y de alta participación o rentabilidad. Un negocio vaca lechera o vaca de ordeño, vaca en efectivo, es a la vez rentable, porque tiene una participación importante en el total de ventas del mercado de la industria, pero tiene un crecimiento lento. Parece que ya no tuviera más crecimiento en el mercado, pero sin embargo tiene una participación importante, con lo cual me genera rentabilidad, un efectivo importante que podré destinarlo a los productos estrella o a los productos de interrogación. Fundamentalmente van o generalmente van a los productos de interrogación. Y los negocios perros, no sé por qué le han puesto ese nombre, la verdad, pero bueno, está definida por esta consultoría, tienen, fíjense, una participación muy débil en el mercado, ¿m?, respecto de los otros competidores,
y al mismo tiempo no crece anualmente o no crecen las ventas, ¿sí? Y lógicamente con todo esto generan pocos fondos, con lo cual este tipo de negocios pensemos qué deberíamos hacer. Cuando nosotros identificamos este tipo de negocios perros, deberíamos eliminarlo, porque en definitiva no van a ninguna parte, ya sé que se considera una usuaria generadora y generadora moderada de dinero, es decir, el flujo de efectivo es modesto, podría ser positivo o prácticamente negativo, ¿sí? Entonces, esta es la llamada matriz BCG. Veamos acá cuál es el ciclo de vida de un producto, ¿sí? Generalmente los productos empiezan en el tiempo, al principio, como productos estrellas, ¿sí? Luego, como productos incógnitas porque tienen una participación débil en el mercado, pero tienen un alto crecimiento en cuanto a ventas. Luego se transforman a lo mejor en estrellas, no necesariamente, ¿sí? Y con el tiempo alcanzan una madurez que hacen que estén bien posicionados en el mercado, con una participación importante en el mercado y sin embargo con una tasa de crecimiento bajo. Y a veces, después de haber alcanzado la madurez de ese producto, empieza el declive y se transforman en productos perros. También tenemos otra forma de definir las estrategias que son las llamadas de inversión producto-mercado, es decir, cuando nosotros decidimos crecer en el mercado, vamos a definir estrategias de crecimiento, participar en nuevos mercados, etcétera, ¿sí? Podemos definir en este tipo de estrategias de ordeñe cuando no tienen participación, sí, cuando tienen mucha participación en el mercado, pero no tienen crecimiento, yo lo único que hago es sacarle efectivo, ¿sí? Para destinarlo probablemente a estrategias llamadas de crecimiento. Por eso, bueno, esta es también una clasificación de estrategias definidas de inversión producto-mercado. O también podremos tener otro tipo de estrategias como las estrategias de mantener, que implica aguantar la posición de la empresa, ¿sí? Puede ser una estrategia provisoria para emplearla hasta que se resuelvan las incertidumbres del mercado, del sector, una estrategia o una estrategia a largo plazo para administrar un producto de buen rendimiento en el mercado. Y, por último, las llamadas estrategias de retiro, ¿sí? Que debe asociarse a diferentes condiciones. El negocio tiene que estar perdiendo a una escala decreciente o a una escala decreciente. Influyen en esta decisión si resultan negativos tanto la posición del negocio como el atractivo del sector, que no tienen perspectivas de mejora. En general, estas empresas o estos negocios se encuentran en un sector con un gran y pronunciado declive y con un competidor generalmente dominante que ha conseguido una ventaja competitiva que resulta irreversible. Bueno, una vez que hemos definido y que hemos implementado una estrategia, nos quedará finalmente el último paso, que es la evaluación y control. Ahora, volviendo a este tipo de estrategias, me gustaría mostrarles qué opinan ustedes de estos negocios o empresas conocidas mundialmente como Starbucks. Dentro de estas 4 estrategias que nosotros definimos, ¿cuál sería la que actualmente o en estos últimos tiempos ha tenido Starbucks? Fundamentalmente, podríamos pensar en una estrategia de crecimiento, ¿sí? ¿Por qué? Porque se está ubicando con franquicias en todos los lugares del mundo. Si ustedes van, por ejemplo, a Nueva York, van a encontrar, y fundamentalmente en Estados Unidos, ha crecido muchísimo en los últimos años. Si ustedes están en Nueva York, verán, por ejemplo, los Starbucks que hay en una manzana, por lo menos hay 2 Starbucks, ¿sí? Veamos otro ejemplo. McDonald's. McDonald's es un negocio que ha tenido
un periodo hace muchos años de gran crecimiento y expansión, utilizando dentro de esto lo que podríamos pensar en una estrategia de crecimiento. Después de un tiempo, ¿qué pasó? Por problemas que tuvo la marca, se mantuvo, ¿sí? Utilizando una estrategia de mantenimiento sin crecer, sin mayores franquicias a nivel internacional, y hoy prácticamente podríamos decir que está en una estrategia más bien de ordeñe o de mantenimiento porque no ha tenido gran crecimiento, ¿sí? Ha eh, eh, mostrado un cambio en la marca, en la presentación, ha mejorado muchísimo, no solamente el producto, sino también la presentación y los servicios que brinda con unas especies de McDonald's Full, ¿sí? O Premium, que son establecimientos que se están hoy inaugurando en Estados Unidos fundamentalmente para mostrar una estrategia de mantener o tratar de crecer. El Cirque du Soleil. ¿Qué saben ustedes del Cirque du Soleil? ¿Cuál es la historia de este circo que es conocido mundialmente, que viene al argentino, que venía hasta el año pasado a la Argentina en 2 o 3 oportunidades y que copaba todos los lugares donde se presentaba, en Córdoba, en Buenos Aires, las compras de las entradas que no son nada baratas, un espectáculo realmente increíble. Eh, ¿Qué pasó hoy con la pandemia? ¿Mm? ¿Saben lo que pasó con el Circo du Soleil? El Cirque du Soleil ha hoy tenido que eh, suspender miles y miles de empleados, de artistas, porque no puede presentar. No se presenta y no puede conseguir rentabilidad, no puede salir de esto. Entonces, ¿qué tipo de estrategia dentro de estas de producto mercado? Y podríamos pensar en una estrategia de retirar, ¿sí? De atrincherarse. Y el último que quería mostrarle o que encontré y que me pareció importante es, por ejemplo, la TAM. La TAM, ¿qué es? Una compañía de transporte o de líneas aéreas. ¿Qué pasó en Argentina con la pandemia? Hoy la TAM se retiró de Argentina de todo lo que tiene que ver con vuelos de cabotaje. ¿Qué tipo de estrategia habrá aplicado la TAM? ¿Qué les parece a ustedes? Bueno, chicos, hasta acá llegamos. Espero que todas las dudas que tengan la planteen en el próximo encuentro por Meet, que será seguramente el viernes que viene. Estaré para acompañarlos y para develar todas las inquietudes o dudas que tengan. Les pido que vean este video, que luego de verlo, cuando tengan dudas, vayan a la bibliografía. Les recomiendo como bibliografía para utilizar el libro de Stephen Robbins, el libro de Hermida Serra y Castica, que tiene mucho de planeamiento estratégico, y también el libro de Stoner. También pueden ver Coulter. eh, Tiene mucha bibliografía que seguramente ustedes ya lo van a poder utilizar o van a poder bajar de el aula virtual. Así que nos encontramos o nos encontraremos, si Dios quiere, para desarrollar un nuevo subproceso, que será el último, que es el subproceso de control. Que tengan una hermosa semana, cuídense, aprovechen este tiempo de aislamiento para estudiar, para preparar materias, para preparar esto que es importante para ustedes y fundamentalmente para no perder el año. Muchísimas gracias. Hasta luego.